8 de la noche con 40 minutos, 8:40. Estamos con el doctor Gustavo Gutiérrez Tixi, abogado constitucionalista, porque queremos hablar sobre esta demanda de inconstitucionalidad que ya admitió el Tribunal Constitucional, ¿no? Ya le dio la venia, han firmado los miembros del tribunal, lo cual no quiere decir que vaya a declararse la inconstitucionalidad. Lo que han hecho es admitir, o sea, si esta demanda sí tiene fundamento, la admitimos. La analizaremos y en las próximas semanas seguramente estará el Tribunal Constitucional dando un fallo. ¿O me equivoco? Doctor Gutiérrez, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gusto saludando. Bueno, sí, es un procedimiento formal, de rigor. No conozco decisión del Tribunal Constitucional que haya rechazado una demanda de inconstitucionalidad del Congreso ni del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿No es cierto? Las admite. O sea, pues. que es prácticamente... Es un trámite, digamos. Es rutinario. Sí, claro, Todavía... porque ahora van a referirse a la que ha presentado el Ejecutivo y seguramente frente a esa también la van a admitir y seguramente la sumarán, ¿no? Porque es lo normal. Sí cabe la posibilidad de que lo acumulen o también puedan verlo por separado, ¿no? Pero la lógica demanda de que si son dos recursos que están dirigidos a cuestionar una ley, estas sean acumuladas y sean solo vistas en un solo proceso. Es lo habitual, digamos. Además, cuando se presenta este tipo de norma, de pedidos, este tipo de demandas, se hacen incluyendo pues algún tipo de fundamento legal, constitucional, refiriéndose a algunos artículos constitucionales. Aquí también lo han hecho, por supuesto. Hablan del efecto de la demanda, señala fundamentos de virtud de las cuales la norma vulneraría el artículo 2º, inciso 4, 5 y 17 del artículo 105 de la Constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es lo que tiene que estudiar el Tribunal Constitucional en base a eso. Sí, claro, en realidad el parámetro de evaluación del Tribunal Constitucional es la incompatibilidad de la ley con las disposiciones de la Constitución. Es el parámetro digamos que es el instrumento que administra el Tribunal Constitucional, la Constitución. Porque se entiende en nuestro ordenamiento jurídico que las leyes tienen una presunción de validez una vez que se aprueben. Por más que sean abiertamente inconstitucionales o arbitrarias, se entiende que hay una presunción de validez, una presunción de veracidad, y es por eso que son vigentes desde el momento mismo de su publicación. Por lo tanto, es una ley que hoy en día está vigente y el tribunal va a evaluar si es que realmente lesiona de manera grave algún derecho fundamental de los que han sido cuestionados. ¿Hay un plazo para esto, doctor Gutiérrez? 30 días, se entiende ¿Desde que es admitida? Desde que es admitida, aunque se computa desde si es que se pide fecha para la vista de la causa, el plazo para la determinación de la sentencia es de 30 días. No para el vista de la causa, sino para la sentencia. O sea, la causa debería verse antes. No. Después de la vista de la causa, 30 días. Después de la vista de la causa, 30 Correcto. días. No hay fecha de vista de la causa todavía, no se sabe. Puede ser de aquí que a 15 días. Eso lo determinará el tribunal. Sí, yo creo que también ahí el tribunal se encuentra con un grave problema y es una cuestión de legitimidad, ¿no? Porque entendemos que hay ya casi 10.000 causas que están pendientes de resolverse. Muchas de ellas. 10.000 causas. Muchas de ellas amparos. Hay una recarga fuerte. Muchas de ellas habeas corpus, que también son muy relevantes porque los habeas corpus están referidos a la libertad individual de muchas personas que se encuentran recluidas en la cárcel. Y hay inclusive otras demandas de incondicionalidad que todavía están pendientes, como me parece que la demanda de incondicionalidad contra la ley de transfugismo, que nuevamente se interpuso ante el Tribunal Constitucional. Entonces, todavía hay un conjunto de pendientes. No sabemos cómo el tribunal va a resolver, aunque el tribunal, por su propia casuística y su jurisprudencia, se ha asumido una suerte de obtener una capacidad discrecional para, sobre la base de la pertinencia política o jurídica, tomar un caso y resolverlo antes que otros, ¿no? Ok. Yo les dije el día viernes que estaba en contacto con la prensa del Tribunal Constitucional para ver si teníamos al presidente del tribunal. Me dijeron que hoy día lunes, pero no, intenté llamar nuevamente, me trató de comunicar, no me han respondido. Dejé mensajes, tampoco me lo han respondido. Mañana retomaré la insistencia para ver si podemos pronto tener al presidente del Tribunal Constitucional aquí en el programa, ¿no? Y que él nos cuente cómo va estos casos. Doctor Gutiérrez, ¿y su parecer cuál es? ¿Qué le parece? ¿Esta norma tiene visos de inconstitucionalidad? ¿Tiene argumentos para que se le haga una demanda de inconstitucional? ¿Usted cree que no? Bueno, lo que ocurre es que todos los derechos son relativos. Todos, inclusive la vida, ¿no? Por eso es que cabe la posibilidad en la Constitución de imponer la pena de muerte. En consecuencia, si todos los derechos son relativos, definitivamente también si es que hay un derecho acá que se pueda alegar, como por ejemplo libertad de expresión o libertad de comercio, etcétera, definitivamente estos per se sí pueden ser relativizados. El asunto es hasta dónde pueden ser relativizados. Si es que termina anulándose del todo, entonces sí es inconstitucional.
En consecuencia, lo que podría acá determinarse, el tribunal podría optar por una salida, en principio de convalidar la ley, estableciendo algunos parámetros, haciendo una sentencia aditivo-manipulativa, donde establezca algunos criterios. ¿Eso se puede por parte del tribunal? Sí, claro, el tribunal ¿Eso no sería modificar el espíritu de la norma, de la ley? Yo creo que el espíritu de la ley, entiendo, no es castigar o no es cuestionar o negar de forma absoluta determinadas circunstancias que probablemente, conforme ha sido aprobada la ley, hoy en día puedan impedirse, ¿no? Como una campaña médica, como se ha puesto de ejemplo en varias oportunidades. Claro. Pero el tribunal podría hacer una sentencia con una decisión especial de que cabe la posibilidad de que sí el Estado invierta cuando se trata de campañas relativas a temas de carácter social. Podría hacerlo fácilmente en una disposición adicional en su sentencia. O en otra también podría exhortar a que se dicte una nueva legislación. Ya creo que el defensor del pueblo, que va a intervenir en este proceso, ha señalado que va a interponer o va a presentar un proyecto de ley para regular la inversión en estos casos de publicidad. Me parece estupendo, eso lo dijo el día viernes. Probablemente sería una medida razonable, ¿no? Y que permitiría compatibilizar el sentido de la normatividad con los intereses que hoy en día hay en juego relativo a esta norma, ¿no? Y planteábamos también el viernes la posibilidad clarísima de que en vez de ir por el tema de la inconstitucionalidad, que yo no sé cuánto tiempo puede demorar, ir por la presentación de un proyecto de ley, ¿no? Sí, yo creo que por parte del Ejecutivo. A mí me sorprende ahí que el Consejo de la Prensa, que el propio Poder Ejecutivo no haya presentado un proyecto alternativo, que me parece que hubiera sido saludable, porque creo que ya es indudable hoy en día el despilfarro que ha habido en determinados gobiernos. Se entiende que el gobierno de Humala ha gastado más de 1.500 millones. Que es un escándalo. Que es un escándalo, entonces definitivamente sí requiere algún grado de regulación. PPK como 500 millones en el poco tiempo que estuvo. Entonces requiere un grado de regulación, porque no solamente es un problema de índole nacional, ¿no? Lo que ocurre muchas veces en las regiones a las que tanto cuestionamos es que el alcalde o el gobernador lo que hace es contrata sueldo a determinados medios periodísticos para que puedan avalar su campaña. Es verdad. Y después ya vemos que termina la campaña y le saltan todos los procesos judiciales habidos y por haber. Entonces, sí es una realidad, es una necesidad, y cabe la posibilidad legalmente y constitucionalmente de establecer algunos criterios para que se pueda invertir adecuadamente el tesoro público, ¿no? Claro, porque cerrarle la posibilidad a un gobierno de tener publicidad en medios que permitan informar, como lo que usted pone de ejemplo, de campañas, por ejemplo, es golpearlos duro. Pero el bloquear todo no es nunca salomónico. Lo que sí se debe hacer, porque yo estoy completamente de acuerdo, y lo he dicho 20 veces aquí, es que se ha hecho un despilfarro, y no una inversión, sino un gasto para encontrar favoritismo el tema de la publicidad. Y eso es algo que se debería controlar. Sí, como digo, yo creo que la fórmula optada por el Congreso es válida, pero me parece que no es razonable. Y por tanto creo que lo que debiera haber es acá una modulación a efectos de que se permita algún tipo de modificación, bien por la vía jurisprudencial. El Tribunal Constitucional lo podría hacer de manera excepcional, o bien exhortando a que el Parlamento en un plazo perentorio dicte una legislación nueva que permita cubrir esta necesidad también de producir información a la prensa, porque se tiene que enfocar definitivamente desde la perspectiva de la información del Estado hacia la comunidad, ¿no? Porque no podría enfocarse, y eso sería un grave error, enfocarse como una necesidad de la prensa de tener que recibir. No es el ángulo, claro, pues, entonces, eso sí sería gravísimo, claro, porque claro. Cambiaríamos de modelo, viviríamos un modelo socialista, ¿no? Donde finalmente la prensa estaría sujeto a la inversión que hace el Estado. No, además, ¿con qué derecho? O sea, si la prensa y los empresarios de medios de comunicación pueden hacer de manera privada sus negocios, no necesitan, digamos, el dinero del Estado directamente para hacer ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Correcto. Por eso ese es el fundamento que se tiene que adoptar. No podría ser, eso no podría ser alegado, inclusive en algún momento creo que lo quisieron justificar algunas personas, pero ciertamente ese no podría ser un argumento. Entonces el Estado estaría subsidiando los medios de comunicación. Correcto, lo cual de plano tendría que ser rechazado por un tribunal constitucional. Lo que el tribunal constitucional sí tendría que buscar es que la medida radical de impedir cualquier tipo de publicidad de parte del Estado, lo que podría es perjudicar a muchas personas o muchos ciudadanos que acceden a la información por la radio o por la televisión, sobre todo en un país como el nuestro, tomando la geografía y nuestra propia idiosincrasia inclusive, ¿no? Claro. Que muchas personas están sujetas a escuchar lo que dice la radio, entonces, o la tele. Entonces creo que desde esa perspectiva tiene que establecerse algunas condiciones y algunos mecanismos que permitan pues que esto no suceda, ¿no? Ahora, nos queda claro que si el Ejecutivo presenta un proyecto por parte del Ejecutivo mismo,
que es el interesado, porque ellos han presentado el pedido de inconstitucionalidad, se tendría que ver con carácter prioritario en el Congreso de la República, ¿no es cierto? Ahí sí no podría haber la excusa que sí en el Tribunal Constitucional hay como 10.000 casos de inconstitucionalidad. En el Congreso tienen que ver un pedido del Ejecutivo de inmediato. Ahí también hay un vacío, ¿no? Pero sí preocupante, pero en un determinado momento sí se hizo rápido. En el año 2000, por ejemplo, con la sentencia del caso Tineo Cabrera, cuando la Corte dispuso que se vuelva a hacer juicios a los terroristas, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia donde estableció también mecanismos interpretativos, aditivos, corrigió algunas disposiciones de tipos penales para que los terroristas no salgan de la cárcel. El gobierno solicitó facultades legislativas y dictó un conjunto de decretos legislativos para poder adecuar los estándares normativos a raíz de una exhortación del Tribunal Constitucional. Ahora, pero acá no se necesitaría ni siquiera solicitar facultades. No. Lo que se tendría que presentar es un proyecto. Sí, claro, también podría ser un proyecto, podría ser también de la acusación de facultades legislativas, podría ser, pero como le digo, dentro de un plazo establecido. El tribunal tiene un conjunto de opciones. Eso es hoy en día la posibilidad que tienen los tribunales constitucionales. Podría inclusive recomendar o inclusive hasta disponer en algún grado de vinculación que los poderes públicos, tanto el gobierno como el Parlamento, en una comisión mixta elaboren una normatividad adecuada para poder suplir estas deficiencias o estos vacíos que hay definitivamente en esta norma. Ahora, si el Tribunal Constitucional prioriza un caso de esta naturaleza por llegar del Congreso y por llegar del Ejecutivo, digamos, ¿cuáles son los plazos más o menos, doctor Gutiérrez, que se deben cumplir para determinar o no una inconstitucionalidad? Bueno, técnicamente, o sea, en términos reales, con los 30 días desde la vista de la causa, creo que esto debería resolverse máximo en 2 meses, ¿no? Pero con el tribunal uno nunca sabe, ¿no? No se puede, no podría atreverme a tomar alguna postura, ¿no? Con el tribunal, sí me preocupa y creo que sí una exhortación al presidente del Tribunal Constitucional para que esta carga se descongestione, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la misma carga soportaba el tribunal bajo la presidencia de Javier Alborlandini y sin embargo los estándares de carga eran muchísimo menores a los que hoy en día tiene el Tribunal Constitucional. Sí, que son bastante altos. Yo pensé que no era para tanto. Sí. No le digo conozco por ejemplo de un caso de un amparo en el cual yo soy abogado y que ya tiene más de 2 años y que hasta ahora ni siquiera es visto en su calificación para si lo admiten o no a trámite, porque hoy en día hay una sentencia, hay una suerte de trámite con una sentencia interlocutoria denegatoria que la han denominado ellos mismos, que califican previamente si es que van a haber o no un proceso constitucional. 2 años, ya eso no parece un amparo. Más de 2 años. Más de 2 años. Es un amparo, ¿no? Sí, pues. Deberían coger un nombre diferente. En realidad estamos pensando ya irnos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque en realidad es grave la situación que está aconteciendo en la justicia constitucional. Se supone que los amparos, ¿por qué digo que esto no parece un amparo? Porque usted corríjame, doctor, se supone que los amparos son justamente acciones que se ven inmediatamente. Pues, ¿no? Correcto, son medidas de urgencia, son medidas de tutela de urgencia que deben ser vistas de manera inmediata. Más preocupante es en el caso de los habeas corpus, ¿no? Porque en los casos de los habeas corpus lo que hay es una afectación a la libertad individual, que es gravísimo, ¿no? Y hay más de 30.000 presos en las cárceles, hay crisis carcelaria porque hay muchos presos que están sin sentencia. Y eso también llama la atención y debiera haber también una legislación nueva. El Ministerio de Justicia debiera implementar una legislación porque ¿cómo es posible que tengamos tantos presos sin sentencia y sin embargo tenemos jueces que tienen tiempo para poder escribir libros o para editar conferencias, etcétera, y tienen buenos salarios? Entonces creo que es importante dictar normas o viajes, ¿no? O viajes, etcétera. Claro, o sea, creo que es importante nuevamente reencauzar las cosas para poder atender con prioridad un servicio público esencial que es definitivamente la justicia. Muy bien, doctor, le agradezco muchísimo. Gracias a ti. Gracias por estar con nosotros. Ahí está.